Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Muchas veces cuando las palabras son necias y los oídos también se juntan, y por más que uno le quisiese revelar o hacer ver la verdad, los oídos sordos, los oídos necios, más que sordos, necios, no van a querer entender. Les podemos dar una y mil razones y ellos se van a mantener en su mentira, en su necedad, en su querer escuchar lo que ellos quieran. Por eso yo creo que no hay que gastar saliva en balde. No hay que gastar esfuerzo donde no hay. Creo que nosotros tenemos que ser libres en nuestras acciones, en nuestro proceder, en nuestro caminar. Porque si nos quedamos escuchando las palabras de los demás, si nos quedamos con la necedad de que queramos que todos entiendan lo que yo entiendo o escuchen lo que yo quiero decirles en la versión que yo quiero decirles, pues nos vamos a volver locos, nos vamos a desesperar y no lo vamos a lograr. Por ahí me acuerdo que en los libros de la escuela, en la primaria, había un libro de lecturas y eran pequeñas lecturas como para que uno de niño se fuera interesando por la lectura precisamente. Eran pequeños cuentos, pequeñas obras de teatro, pequeñas fábulas, etc. Y había una que me llamaba la atención. Era un hombre que iba con un niño y traía un burrito. Iban llevando leña, vendiendo su leña, y cuando terminaron de vender la leña, van de regreso hacia su casa. Va el niño arriba del burro y el hombre pues llevando el burro, ¿verdad? Y la gente por ahí cuchicheaba: ¡ay, ese niño no tiene vergüenza, ese hombre ya mayor y caminando! Y ese niño con toda la energía y arriba del burro. Ellos quisieron, pues, que no se dijera cosa alguna y intercambiaron los papeles. El niño se bajó y el hombre se subió al burro. Y de repente, cuando van caminando, se oyó por ahí alguien que cuchicheaba: ¡ay, ese viejo no tiene conciencia, en balde los años que tiene! ¡Pobre criatura caminando mientras él va muy montado en el burro! Nuevamente quisieron hacer lo que la gente decía y se subieron los dos al burro. Por ahí escucharon cuchichear: ¡ay, esos hombres y ese niño no tienen conciencia! ¡Pobre animal cargando tanto peso cuando tienen 2 pies y bien los pueden utilizar! Más adelante se bajaron los dos y fueron los dos llevando el burro y la gente cuchicheaba: ¡ay, pero si serán descerebrados! ¡Qué desperdicio! Los dos cansándose y el burro solo. Deberían de montarse.
¿Cuál era la enseñanza que nos dejaba ese cuento? La gente siempre va a juzgar desde su propia realidad. Nosotros no tenemos que hacer lo que la gente quiere. Vamos a escuchar muchas palabras, mucho cuchicheo, muchas opiniones. La realidad solamente uno la conoce. Y esto me sirve para decir, no te metas en lo que no te importa, no te metas en la vida de los demás. Por ahí dice un dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Ay, mira esta, ya se está otra vez con esto, mira cómo está, ay, si se hace esto, se hace la otro. Bueno, ¿y tú sabes qué es lo que está pasando? ¿Tú sabes qué es lo que está viviendo? Pero también no te quedes en medir tu caminar con la opinión de los demás. Solamente tú sabes tus problemas, tus situaciones. Vive verdaderamente con honestidad. Por eso decía el Señor en su palabra, cuando sea sí, di sí, cuando sea no, di no. Todo lo demás es del demonio. O lo decimos en otro dicho, muy, pues no sé si mexicano, pero lo decimos mucho en México. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Sé honesto, no seas doble cara. Esto lo digo porque dice aquí el Evangelio, ¿verdad? Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Cada quien va a entender lo que quiera entender. Por ejemplo, en algo que nos sucede en el día a día, a veces nuestros hermanos cristianos no católicos nos ponen mucho de que la Virgen María no fue virgen, que tuvo más hijos, que la misma palabra de Dios dice, allá afuera está tu madre y tus hermanos, y la palabra de Dios lo está diciendo y lo está confirmando. Bueno, ellos se quedan en esa realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos en el contexto histórico. Yo no puedo juzgar desde mi contexto histórico algo que sucedió hace muchos años, con un contexto totalmente diferente. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Occidente juzgamos mucho la vida de Oriente. Ay, es que los talibanes, y es que los árabes, y es que los judíos, y es que... Oye, espérate, tú estás en otra cultura, es otra realidad, otra conciencia de vida. Yo no puedo juzgar lo que está viviéndose allá, porque yo no vivo en ese contexto. Sí, aquí la igualdad entre el varón y la mujer, y allá es otra cosa diferente, pero yo no me puedo meter en la cultura que hay allá. Primero tengo que estudiar la cultura, primero tengo que entender la cultura, como ellos la viven, como ellos la entienden, para poder dar un juicio. Lo mismo con el pasado. ¿Y cómo podemos comprobar desde el contexto histórico que María no tuvo más hijos? Lo escuchábamos el día de antier. Ayer domingo, antier sábado, anteantier viernes. En esas 7 palabras que dijo Jesús en la cruz, una de ellas es, Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y es una explicación teológica muy bonita la que se le ha dado, donde Jesús nos deja a María como madre de todos nosotros. Sí, es muy bonita la explicación, pero vámonos al contexto histórico, no a la interpretación, no a la teología, a lo que sucedía en ese momento. Con todo respeto, y no quiero insultar, es solamente ponernos en el contexto histórico. La mujer no tenía el valor que tiene hoy.
La mujer dependía al 100% del varón. Por eso la mujer tenía el valor de acuerdo al hombre que estaba al frente de ella. Y por eso siempre se decía, por ejemplo, con nuestra Madre Santísima, María, hija de Joaquín. ¿Quién le daba el valor a María? Joaquín, su padre. Cuando la mujer se casaba, pasaba de darle el valor el papá a el marido. Y entonces por eso decimos, María, la esposa de José. Ya no es la hija de Joaquín, porque quien le da valor ahora a María no es Joaquín, es José. Por eso es María, la mujer de José, o María, la esposa de José. Pero sabemos que José murió, María quedó viuda. ¿Quién le va a dar el valor ahora a María? Su hijo. Por eso escuchamos María, la madre de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿quién vería por María? ¿Quién le iba a dar ese valor para ella poder siguiendo, teniendo ese valor, esa dignidad? Si María hubiera tenido más hijos, hubiera sido María la madre de Santiago. Pero no tenía más hijos. Y entonces Jesús, en un acto de ver por ella, de amor por su madre, de darle esa continuidad en el valor ante la sociedad a su madre, le busca un hijo, le busca ese valor para que siga siendo valiosa. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y dice el Evangelio, y a partir de ese momento se la llevó a vivir con él. ¿Quién? Juan. Entonces, ¿cómo podríamos reconocer? María, la de Juan, la madre de Juan, es quien le va a dar ahora ese valor. ¿Por qué? Porque si no, María sería Anahuín. ¿Qué quiere decir Anahuín? Pobre de Dios. Viviría de la limosna. Viviría de la mendicidad porque no tendría un lugar en la sociedad. Suena fuerte. Hoy que se habla de la igualdad y que la lucha y todo, hoy hay igualdad, se reconoce la dignidad de la mujer. Claro, a lo mejor se necesita todavía buscar, pulir esa igualdad, pero con los actos que se hacen hoy en día no se va a llegar a ningún lugar. Con la violencia, con esta situación que viven o que hacen, eso de pintarrajear, de destruir, así no se gana el derecho. El derecho se gana con la dignidad, dándose a respetar. Pero no estamos en ese tema. Los oídos necios les puedes explicar una y otra vez y no te van a entender, como nuestros hermanos cristianos no católicos. Se les puede demostrar en el contexto histórico, se les puede demostrar en la misma palabra de Dios y no lo van a entender, porque no quieren entender. Por eso, la parte primera del Evangelio, no perdamos más tiempo en que, es que tengo que explicarle a los demás. No. Me decían ayer en una de las capillas de la parroquia donde estoy colaborando, padre, es que la señora, no sé si vio el escándalo que estaba haciendo la señora, pero es que venía a poner una intención y pues llegó tarde a misa, padre, pues usted ya había dicho las intenciones de la misa y se enojó y nos gritó y ayer nos hizo esto y antier nos hizo esto y yo le explicaba. Digo, a ver, no le explique nada.
no va a entender. Ya le explicaron una cosa, ya le explicaron otra y se pone peor. Ustedes díganle, mire, en este momento no le puedo atender. Estamos en misa. Si quiere en otro momento. Padre, pero es que ustedes tampoco entren en el juego. No. A oídos sordos, como dice, a palabras necias, oídos sordos. Ya me andaba equivocando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio en la primera parte? Eso es muy bonito. Es el mismo el párrafo que estamos escuchando como primer párrafo en el Evangelio de hoy, es el último que escuchamos en la vigilia pascual. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Estaba preparándome para ir a celebrar lo que fue la vigilia pascual, la parroquia donde me ha puesto el Señor a colaborar. Es una parroquia grande, tiene 9 capillas, más aparte la atención a 3 comunidades religiosas, las misioneras marianas, las siervas de Santa Margarita con el asilo que están atendiendo y las hermanas clarisas capuchinas. Y pues hay sacerdotes que nos ayudaron, pero aún así pues no nos ayudaron a todas las capillas porque pues todos los sacerdotes están ocupados. Y entonces me tocó celebrar en 2 capillas. Era de celebrar en un lugar, súbete al carro y córrele para la otra capilla. Muy bonito, pero al terminar de preparar y ver que todo quedara listo en las capillas y apoyar en la parroquia, pues ya cuando me iba a ir a prepararme, bañarme, cambiarme, pues estaba la misa en vivo de la vigilia pascual allá en Roma con el Santo Padre. Ya dije, pues vamos a ver qué es lo que dice el Santo Padre en su homilía. Y dijo una homilía tan bonita que a mí me gustó mucho. Dije, Señor, Santo Padre, ¿me presta su homilía? No me dijo nada y yo me acordé del dicho que decía, el que calla otorga. Gracias, Santo Padre, yo sabía que usted me la prestaba. ¿Qué fue lo que dijo el Papa en su homilía? Hizo una referencia, una reflexión hacia la palabra Galilea. 2 veces se menciona en el Evangelio de la vigilia, que es el mismo de hoy, nomás que les digo, ya es la parte final de la vigilia. Díganle a mis hermanos que nos vemos en Galilea. Podríamos decir que el lugar de Jerusalén es un lugar traumático, por todo lo que sucedió, la aprehensión, el juicio, la muerte. ¿Por qué los envía a Galilea? Porque en Galilea es el lugar donde ellos tuvieron su encuentro con Jesús. Es donde tuvieron su llamado con Jesús. En el lago de Galilea es donde llama a Jesús a Pedro y Andrés, a Juan y a Santiago. En las riberas, en las montañas de Galilea, es donde llama también a los demás, a Mateo, a Natanael, a Tomás, etcétera. A todos los llama allá, son galileos. Y decía el Papa, todos tenemos nuestra Galilea, todos tenemos nuestro encuentro con Dios. Después del momento del problema, de la crisis, de la situación, nos invita el Señor a ir a Galilea, donde tuvimos nuestro primer encuentro con Dios. ¿Para qué? Para reforzar ese encuentro con Dios, ese llamado de Dios. Para que en el momento del problema, de la crisis,
nosotros tengamos la fuerza necesaria por ese encuentro con Dios. Y yo me acordaba ese cantito que ya tiene mucho tiempo y que yo creo que todo el mundo lo hemos cantado. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Ese encuentro con el Señor que me transformó, que me cambió. Y decía el Papa, ¿dónde fue tu Galilea? ¿Dónde está tu Galilea? ¿Dónde fue ese encuentro que tuviste con Dios que transformó tu vida? A lo mejor alguno me dice, no, Padre, es que yo no he tenido un encuentro con Él así que haya transformado mi vida. Sí lo has tenido. Y Dios ha tocado tu corazón y lo ha transformado y lo ha renovado, pero muchas veces se nos olvida porque estamos tan distraídos con el mundo. Estamos tan distraídos o tan llenos de miedo por los problemas que nos quieren robar la esperanza, como fue la crucifixión, como fue la aprehensión, como fue el juicio. Por eso el Señor nos recuerda, ve a Galilea. No te olvides de Galilea, donde Dios te llamó. Y recordaba muchos de los relatos que he escuchado de sacerdotes, de cómo fue su llamado al sacerdocio. Algunos me sorprenden su relato porque fue un cambio total en su vida. Por ahí recuerdo de un sacerdote que decía que él estaba muy emocionado con su novia, ya se iban a casar, ya estaban comprometidos. Fueron a un retiro y después de ese retiro pues él citó a la novia y pues él estaba muy nervioso porque le quería decir algo a ella estaba muy nerviosa porque le quería decir algo a él y pues creo que él fue el que dio el primer paso. Mira, yo sé que estamos comprometidos, yo sé que hemos hecho los planes de matrimonio, pero creo que Dios me llama al sacerdocio. Y ella se alegró, porque ella también le dijo, yo no sabía cómo decirte, pero creo que mi lugar es en la vida religiosa. Años después tuvieron un encuentro, él es sacerdote, ella es religiosa. Dios cambió completamente su camino. Yo no podré decir que tuve un momento donde Dios me llamó a ser sacerdote de una forma extraordinaria. No, desde niño yo me acuerdo que yo siempre quise ser tres cosas cuando creciera. O quería ser doctor, o quería ser piloto aviador, o quería ser sacerdote. La primera que deseché fue ser piloto aviador. Había dos cosas en contra que no me lo permitían. Una, el dinero. Es una carrera sumamente costosa. Dos, se necesita hablar inglés perfecto. Yo estudié inglés, terminé la preparación y no hablo nada. No soy bueno para los idiomas. Ni he aprendido latín, ni el griego, ni el inglés. Y cuando estuve en el seminario teníamos que tomar una clase extracurricular a fuerzas. Dije, para la música, pues desde siempre he querido tocar la guitarra, pero nomás no aprendo. El inglés, pues no se me da. El coro, pues no sé cantar. Dije, bueno, pues me voy a meter a lengua de señas. Dije, al menos ahí no se habla. No, pues tampoco di una. Es otro idioma. Bueno, no se me da, entonces pues piloto aviador, adiós.
me preparé para la medicina. Todas las clases optativas en la prepa eran para medicina. Y sin embargo el Señor movió las cosas y aquí estoy. Sí, con la batalla, con las situaciones. Creo que los que me conocen desde hace mucho tiempo se acuerdan, en el 2010 terminé los estudios, me pusieron en stand-by. Hasta el 2015 fue que me ordené, 5 años en stand-by. Y en esos 5 años también hubo crisis, también hubo situaciones, y más cuando la gente, ¿y para cuándo, fray? ¿Y la ordenación para cuándo? Pues ¿qué hizo, fray, que no me lo ordenen? Pues lo mismo quiero saber yo. Me acuerdo que don Rafael nomás me decía, estamos en lo tuyo, estamos viendo tu caso. Pues sí, pero no me decían más. Pero cuando le dije al Señor, me acuerdo ahí en esa capillita de ahí atrás, Señor, ya, si no me quieres para el sacerdocio, si no, le dije de todo al Señor, me desahogué. Y al final fue como decir, tener esa paz después de haberle dicho todo al Señor. Hasta una que otra grosería se me salió por ahí también. Y al final el Señor me dio una respuesta. Eres mi consagrado. Te has consagrado a mí. Te has entregado a mí. Yo soy el dueño de tu caminar. Sí, cierto. Le dije, Señor, cuando hice mis votos perpetuos, yo hice esos votos de pobreza, castidad. Y el que es más duro y el que cuesta más, obediencia. Tienes razón, Señor. Si tú quieres que sea sacerdote, algún día seré sacerdote. No cuando yo quiera, cuando tú quieras. Si no quieres que sea sacerdote, soy tu religioso y seré feliz, porque es tu voluntad. Cuando menos pensé del sacerdocio, fue cuando llegó. Dijeron ahí en el seminario, nos mandó llamar el rector, el padre Candiani, en ese momento. Ya nos llamó a todos los de 3º y 4º de teología y estábamos ahí todos y dijo, bueno muchachos, les tengo noticias. De aquí para acá reciben ministerios, de aquí para acá van a ser diáconos. Yo digo, caray, padre, ¿y yo? De aquí para acá ministerios, de aquí para acá ordenación diaconal. Dije, pues estoy dentro de los de ordenación diaconal, padre. Pues te ordenas diácono. Dije, caray. No fue cuando yo quise, fue cuando Dios quiso. Pero tuve que chillarle ahí en esa capilla. Tuve que desahogarme en esa capilla. Tuve que vaciarme de todo lo que no me permitía seguir adelante. ¿Qué fue ese momento? Ir a mi Galilea, ir a mi encuentro con Dios, encontrar esa intimidad con Dios. Hermanos, ¿cuál es tu Galilea? ¿Dónde está tu encuentro con Dios? A pesar de las situaciones tan difíciles, a pesar de lo pesado que es la cruz, ahí está Dios contigo, esperándote en Galilea. La noche va a pasar, llegará el día. La muerte es un paso, la vida eterna es nuestra meta. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el atajo para llegar a la gloria de la resurrección? Tu encuentro en Galilea con Él. No tengan miedo, vayan a Galilea, que ahí los veré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.